¿Me escuchan bien, compañeros? Excelente. Vamos a comenzar entonces con la clase. Como les dije, la primera parte va a ser sobre tumores renales y la segunda parte sobre patología vesical. ¿Ok? ¿Hay alguna consulta que quieran hacer antes de comenzar? Quiero aclararles que la semana que viene no hay todavía entregas. ¿Ok? Las entregas recién van a comenzar en 2 semanas. ¿Sí? Bueno, muy bien. A ver, Rodrigo, si quiere preguntar algo. Ah, ok, doctor. Perfecto. Comenzamos entonces, gente. Vamos a estudiar tumores renales benignos y malignos, comenzando primero con los benignos, y estos son los que vamos a ir viendo: adenoma papilar, angiomiolipoma, oncocitoma y fibroma renal. El oncocitoma es una neoplasia epitelial benigna que corresponde aproximadamente a 5 a 15% de todos los tumores renales, ¿ok? Más frecuente en varones, sobre todo varones mayores, séptima década, y se originan de un punto específico de la red de túbulos renales, que son las células intercanales que se encuentran a nivel de los conductos colectores. La macroscopía es muy característica. El tumor, como ustedes pueden ver, a pesar de ser grande, bien delimitado, con frecuencia rodeado por una cápsula, y el color marrón o parduzco es muy característico, ¿ok? No siempre se observa, pero con cierta frecuencia vemos que en el centro del tumor notamos la presencia de una cicatriz o una lesión fibrosa central, ¿ok? Les repito, esto no se ve siempre, pero se ve muchas veces y ayuda a orientar el diagnóstico macroscópico. Microscópicamente, se encuentra compuesta la neoplasia por células que se disponen, principalmente formando nidos, ¿ok? O acúmulos de células, siendo ellas muy monótonas, con muy escasa actividad mitótica, y lo más característico es que tienen citoplasma fuertemente eosinófilo, ¿ok? De viene justamente el nombre de oncocitoma, porque sus células tienen aspecto oncocítico, o sea, citoplasma fuertemente coloreado con eosina. ¿Por qué esa fuerte coloración con eosina? Porque después, cuando se ve el microscopio electrónico, estas células muestran abundantes mitocondrias citoplasmáticas, ¿ok? Y ustedes ya deben de saber por histología que cuando una célula tiene muchas mitocondrias en el citoplasma, entonces se colorea fuertemente con eosina, como vemos, por ejemplo, en las células parietales del estómago. El segundo tumor que vamos a ver se conoce como angiomiolipoma, ¿ok? Es una neoplasia mesenquimática benigna que puede verse en forma esporádica, pero en un 25 hasta un 50% de los casos se asocia a un síndrome que se conoce como esclerosis tuberosa, el cual presenta principalmente lesiones a nivel del sistema nervioso central, sobre todo a nivel del cerebro, con clínicamente presentándose con epilepsia y retraso mental en el paciente. El resto de los casos son esporádicos, ¿ok? La diferencia está que cuando estos tumores aparecen en relación a la esclerosis tuberosa, entonces se dan a edades más tempranas, promedio 25 a 35 años. Pero cuando aparece en la forma esporádica, ya se ven un poco más tarde, entre los 45 y 55 años de edad. Bien, el aspecto macroscópico del angiomiolipoma depende de cuál de sus componentes predomine, ¿ok? El nombre de angiomiolipoma
sugiere que tiene tres componentes, ¿verdad? Vasos, músculo y tejido adiposo. Y les repito, cualquiera de los tres componentes predominantes va a ser de que el color del tumor en sí varía. Si hay más tejido adiposo es más amarillento, si hay más vasos va a ser más rojizo o de aspecto más hemorrágico, y si hay más músculo va a ser más bien de un color marrón o un color blanquecino. ¿Ok? Vean ambos tumores en ambas imágenes, como el del lado izquierdo es más blanquecino, el del lado derecho es un color más amarillento. ¿Sí? Porque acá seguramente predomina músculo liso, acá seguramente predomina tejido adiposo. No son encapsulados los tumores, pero usualmente están bien delimitados. Y acá tenemos los tres componentes que normalmente forman parte del tumor. Vemos acá el límite en esta zona, y ustedes pueden notar que el tumor, efectivamente, como dijimos, es bien delimitado, formado por tejido adiposo maduro, vasos sanguíneos y una cantidad variable de músculo liso. De hecho, se considera que el músculo liso que forma parte de estos tumores nace directamente de la pared de los vasos. ¿Ok? Estos tumores son usualmente benignos, pero les cuento que pueden existir angiomiolipomas malignos, inclusive con metástasis pulmonar y un pronóstico relativamente malo. Pero eso es, digamos, menos frecuente. Lo más frecuente es que el tumor se comporte en forma benigna. Bueno, vamos a estudiar el adenoma papilar renal y vamos a explicar cuál es el concepto actual, ¿ok? Porque esta diapositiva como que no está exactamente tan actualizada, así que les pido me atiendan, ¿ok? Primero que nada, es cierto, se ve hasta en un 22% como un hallazgo casual en una autopsia y se originan del epitelio los tubos renales que están en la corteza, ¿ok? La mayoría son pequeños, pero ¿cuál es el concepto actual? Resulta ser que los adenomas papilares y el carcinoma papilar renal tienen el mismo aspecto histológico, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer la diferencia? Se hace sencillamente por el tamaño. Y se considera que con la misma histología, aquellos tumores que tienen menos de 1,5 cm se consideran adenomas papilares. Si el tumor supera el 1,5 cm, se considera directamente carcinoma papilar. ¿Ok? Entonces, la histología de este tumor vamos a explicar cuando hablemos de carcinoma papilar y es exactamente la misma para la que estamos, digamos, o para la que esperamos ver en este tipo de tumores. Entonces, diferencia solamente por el tamaño. ¿Por qué? Porque según estudios se comprobó que los adenomas, que los tumores con esta histología que miden menos de 1,5 centímetros prácticamente nunca dan metástasis, mientras que ese riesgo aumenta a partir de que el tumor supera el 1,5 cm. ¿Ok? Sí, Angie, lo que estaba diciendo es que la única manera de diferenciar un adenoma papilar de un carcinoma papilar es por el tamaño. ¿Ok? Siendo los adenomas papilares menores a 1,5 centímetros y los carcinomas papilares mayores a 1,5 centímetros. ¿Ok? La histología sería básicamente la misma. ¿Alguien más escribió algo ahí? Vamos a mirar un ratito. Así mismo, Francisco. ¿Ok? Bueno, la microscopía, les repito, vamos a hablar después cuando hablemos de carcinoma papilar porque es la misma. El fibroma o amartoma renal es un tumor benigno compuesto básicamente por fibroblastos con depósito de colágeno que se localiza más que nada a nivel de la médula del riñón. ¿Ok? Específicamente en la zona de las pirámides renales para ser más exacto.
con un color blanquecino, justamente por el depósito de colágeno, ¿sí? Y usualmente pequeños, sin significado clínico, que normalmente son solamente hallazgos en autopsias, ¿ok? Como dijimos, está compuesto por células parecidas a fibroblastos con depósito de colágeno, ¿ok? Y no tienen prácticamente ninguna tendencia a malignizar. Vemos acá en la imagen un tumor centrado en la médula renal. Vean que aunque no tiene cápsulas muy bien delimitado, ¿sí? Y les repito, si miramos de cerca, vamos a ver acá fibroblastos con un fondo colagénico y fibroblastos sin ninguna atipia. Vamos ahora a hablar de los tumores malignos. Y acá tenemos que, digamos que, entender algo que es muy importante, ¿ok? Cuando hablamos nosotros de tumores renales, tenemos que esperar que en su gran mayoría sean tumores malignos, ¿ok? De hecho, tenemos una máxima nosotros, y es que un tumor renal es maligno hasta demostrar lo contrario, ¿ok? Bueno, perfecto. ¿Cuáles serían ellos? Los carcinomas de células renales, que se dividen en estos grupos que vamos a ver después: células claras, papilar, cromófobo de los conductos colectores. Y vamos a hablar también del carcinoma urotelial de riñón, terminando la clase con un tumor que se ve más bien en niños, que se conoce como nefroblastoma o tumor de Wilms. Comenzamos con los tumores que se originan de células renales. No, Paula, no tienen predilección por ninguna zona en particular, ¿sí? Aunque la mayoría están en la corteza, no tienen realmente ninguna predilección por ninguna zona específica del riñón. Bueno, como dijimos, los carcinomas de células renales se llaman así porque se originan del epitelio de los túbulos renales, ¿ok? Como ustedes pueden ver, representan el 90% de todos los tumores renales en el adulto y se caracterizan como grupo, especialmente el más frecuente de ellos, que es el carcinoma células claras, por dar metástasis en localizaciones bastante inusuales, ¿ok? Hemos tenido casos, por ejemplo, de estos carcinomas con metástasis a nivel del piso de la boca, por ejemplo, o en todo caso a nivel de la piel, cosa que no tiene nada que ver con el drenaje venoso que tiene justamente el riñón, ¿verdad? Pero por algún motivo hemos tenido casos así. Bueno, acá cita varios factores de riesgo, pero ¿cuál es el más importante para los casos adquiridos? ¿Ok? Es sencillamente el tabaco. Una vez más, el tabaco. Todos los factores de riesgo que se consideran adquiridos son realmente mucho menos importantes. ¿Ok? Eh, Sin embargo, podemos tener también carcinomas renales asociados a ciertos síndromes hereditarios. El más estudiado es la llamada enfermedad de von Hippel, ¿verdad? Pero podemos tener también casos asociados a leiomiomatosis hereditaria y carcinoma papilar hereditario también. Sobre todo sobre esta enfermedad de von Hippel vamos a hablar un poquito más. Bueno, se relaciona estos casos con un defecto a nivel del brazo corto del cromosoma 3. De hecho, hay una delección o una pérdida parcial del brazo corto del cromosoma 3. ¿Ok? Es una condición autosómica dominante con una prevalencia de un caso cada aproximadamente 50.000 personas a nivel mundial. ¿Sí? A nivel renal se expresa con la presencia de múltiples quistes tumorales, ¿ok? En ambos riñones generalmente, rara vez que agarra un solo riñón, ¿sí? Y además presencia directamente de carcinoma, ¿ok? Estos pacientes llegan a tener
una cantidad de tumores que se puede contar hasta en cientos, ¿ok? Imagínense un riñón con 100 tumores, ¿ok? Obviamente es imposible extirpar un riñón, los dos riñones del paciente. De hecho, lo que se hace para tratar este tipo de enfermedad es lo siguiente: como no se puede extirpar, obviamente, los dos riñones, entonces lo que se hace sencillamente es esperar cuando uno de los tumores crece 3 centímetros o más y se saca solamente ese tumor que es más grande, ¿ok? El resto lamentablemente no se puede sacar hasta que en un momento dado obviamente se hace incontrolable este tipo de casos y el paciente termina muriendo por la enfermedad. Que de hecho fallecen por carcinoma renal estos pacientes en un 30-50% de los casos. Me refiero a los casos que los tumores terminan dando metástasis, porque localmente este crecimiento tan difuso en los riñones provoca también una insuficiencia renal. Bueno, el tipo histológico más frecuente de los carcinomas a células renales es el de células claras, ¿ok? 70-80% de todos los casos. La gran mayoría son esporádicos, como ustedes pueden ver, 95%, y solamente un 5% se asocian justamente al síndrome de von Hippel que acabamos de mencionar. De hecho, aunque en este caso hablamos de una mutación adquirida, es la misma que se ve en el síndrome de von Hippel. O sea, en ambos casos hay pérdida del brazo corto del cromosoma 3. Es una, digamos que, alteración genética muy particular de este tipo de tumores. En esta imagen es sencillamente para tener en cuenta la diferente progresión. ¿En qué sentido? Que cuando tenemos un carcinoma a células claras, no asociado a síndrome de von Hippel, las lesiones generalmente son únicas, pero de mayor tamaño, teniendo en cuenta el tumor en forma individual, obviamente. Cuando se asocia al síndrome de von Hippel, los tumores suelen ser múltiples, bilaterales, aparecen a edades más tempranas que la variante adquirida y, como dijimos, podemos tener hasta cientos de tumores en un solo riñón, ¿ok? Básicamente lo mismo dibuja acá. Recuerden de que la mutación específica en ambos casos es pérdida del brazo corto del cromosoma 3. ¿Cómo se ve macroscópicamente este tumor? El color amarillento es muy característico, ¿sí? Debido a que sus células neoplásicas usualmente acumulan lípidos. Por eso que se ve así. Aparte, podemos ver también áreas de hemorragia, fibrosis, necrosis, calcificación y, como está acá marcado con esta flecha, hasta presencia de quistes podemos llegar a encontrar. Bueno, vemos acá un tumor amarillento que se extiende hacia el seno renal. En el riñón, macroscópicamente corresponde con un carcinoma a células claras. Pero quiero que noten algo particular en la imagen del lado derecho. Acá está abajo el riñón y toda esta es la masa tumoral. Pero ven que no es todo amarillento, solamente es amarillento acá abajo y arriba tiene un color más bien blanquecino. Mucho cuidado con esto en tumores renales, porque las áreas blanquecinas dentro de un carcinoma a células claras pueden indicar lo que se conoce como transformación sarcomatoide, ¿ok? O sea que el tumor histológicamente, digamos que se ve en forma semejante a un sarcoma, significa eso. Cuando eso ocurre, el tumor es más agresivo y por lo tanto el pronóstico suele ser peor todavía. Bueno, hay mucha, digamos, estos tumores con bastante frecuencia invaden vasos sanguíneos.
Acá específicamente vemos tumor dentro de ramas de la vena renal, dentro del seno renal mismo. Las células claras de riñón tienen una particularidad contraria a lo que se ve en la mayoría de los carcinomas. Como ustedes saben, ya, digamos, por concepto, sabemos que la mayoría de carcinomas dan preferentemente metástasis en ganglios linfáticos y menos frecuentemente metástasis por vía sanguínea. No ocurre eso con el carcinoma de células claras, el cual tiene una preferencia muy alta por hacer invasión vascular sanguínea antes que invasión vascular linfática. Bueno, el nombre de carcinoma células claras es justamente por este aspecto histológico que ustedes están viendo acá. Se ven las células con núcleos que van a variar su aspecto. Vamos a ver cómo van variando en un ratito más. Pero lo característico es que tiene citoplasma claro, que no se colorea bien, y membranas nucleares membranas plasmáticas, disculpen, muy prominentes, lo cual permite separar perfectamente bien una célula de otra. ¿Ok? Arquitecturalmente hablando, los carcinomas de células claras pueden formar nidos, pueden formar cordones, pueden formar túbulos, mucho menos frecuentemente pueden formar papilas, pero les repito, con mucha menor frecuencia. Acá vemos justamente cómo el tumor se dispone más que nada formando nidos, en algunas partes cordones gruesos, como estamos viendo más bien hacia la izquierda, y vean cómo vemos una prominente vascularización entre las células tumorales, ¿ok? Vascularización prominente en los carcinomas a células claras es, digamos, que un detalle histológico que en algunos casos nos puede ayudar a reconocerlo, sobre todo en las metástasis, cuando es difícil el diagnóstico. Hay quien escribió en el chat. Que forman en menor frecuencia y dentro de lo que dijimos papilas. Papilas es arquitecturalmente hablando lo que menos forma este tipo de tumores, Emanuela, ¿sí? De nada. Bueno, actualmente se utilizan para gradar los carcinomas a células claras el llamado grado nucleolar. Y para esto tendríamos que ver solamente la última columna, que es la que está al lado derecho, donde habla justamente del aspecto del nucleolo. ¿Ok? El grado nucleolar es justamente una clasificación propuesta por una entidad en Europa que ha tenido cierta resistencia en Estados Unidos, porque siempre obviamente están en competencia ellos, pero fue adoptada finalmente esta clasificación por la OMS y por lo tanto, por lo menos nosotros la utilizamos bastante, ¿verdad? En Estados Unidos, repito, no tanto por cuestiones ahí, digamos, no sé, de celos o llámenlo como quieran llamarlo, pero les repito, ya fue aceptada por la OMS y se utiliza mundialmente, excepto en Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, entonces les pido que tengan en cuenta esta última columna. ¿Sí? Todo lo que vamos a explicar ahora va de la mano con esto que dice acá, grado nuclear de Fuhrman. Actualmente se utiliza, les repito, el grado nucleolar de la OMS. Es una simplificación realmente el grado nucleolar porque se tiene solamente en cuenta las características del nucleolo, ¿sí? Igualmente, estas coinciden con los mismos grados de Fuhrman. Por lo tanto, a fines prácticos, es, les repito, solamente una simplificación. No tiene, digamos, nada más que agregar. Ahora, tenemos que tratar de observar el nucleolo. Si el nucleolo no se ve a ningún aumento,
es un grado 1, ¿ok? Es raro ver el grado 1, pero a veces encontramos. Cuando el nucleolo en las células tumorales se ve solamente a gran aumento, decimos que es un grado 2. Cuando se puede ver ya a mediano aumento, decimos que es un grado 3. Y por último, hablamos de grado 4, en este caso ya sin tener en cuenta tanto el nucleolo, sino directamente cuando los núcleos son bizarros, grandes, muy irregulares, muy feos, vamos a decir que es un grado 4. Esperamos que tengan también nucleolo bien prominente, pero el grado 4 se reconoce no tanto, les repito, por el nucleolo, sino por el aspecto general del núcleo. ¿Ok? No les voy a pedir a ninguno de ustedes que me sepan grabar esto, lo tienen que saber solamente en forma teórica, nada más. Más o menos para que ustedes tengan una idea cómo se vería cada grado. Grado 1 los núcleos son bien uniformes, grado 2 ya hay cierta, digamos, hay cierto pleomorfismo entre los núcleos, como ustedes pueden notar. El nucleolo acá no se ve porque justamente es un aumento de, 100 por, o sea, un mediano aumento. Para que sea el nucleolo en un grado tiene que ser a mayor aumento. Sin embargo, por ejemplo, vean la imagen que dice grado 3 y miren, por ejemplo, esta zona donde muestran dos células juntas con nucleolo que se ve muy bien. ¿Ok? Voy a poner el marcador para que lo puedan ver mejor. Acá, este par de células muestra un nucleolo bien prominente. Eso es compatible con un grado 3 ya. Y miren en el grado 4, cómo empiezan a aparecer ya núcleos muy grandes, muy irregulares. Acá les repito, ya no importa tanto si se ve o no se ve el nucleolo, pero cuando vemos núcleos ya con este aspecto, en un carcinoma de células renales, directamente decimos que es un grado 4. ¿Ok? También se consideran grado 4, por ejemplo, cuando observamos las áreas sarcomatoides que anteriormente mencionamos, ¿sí? Porque sencillamente se relaciona con comportamiento ya agresivo. Por lo tanto, entonces, a mayor grado nucleolar, mayor agresividad por parte del tumor. Bueno, vamos a hablar ahora de los carcinomas papilares, que sería el segundo en frecuencia dentro de los carcinomas que se pueden ver en riñón. Ya casi vamos a ver la misma histología que el adenoma papilar que mencionamos antes. Representa 10 a 15% de todos los tumores renales malignos. Se ve entre pacientes, en pacientes de 52 a 66 años aproximadamente. Se cree que se originan del túbulo contorneado distal, por lo tanto siempre van a ser tumores que están en la corteza, nunca en la médula, ¿sí? Y se ve asociación importante con pacientes que están siendo dializados con enfermedad quística como resultado de la diálisis, ¿ok? Pueden ser multifocales y bilaterales, aunque más frecuentemente son unifocales y unilaterales. Al igual que los carcinomas de células renales, tienen mucha tendencia a invadir la vena renal y dar metástasis por vía sanguínea, ¿sí? Y veamos otro más células claras esporádico con el síndrome de von Hippel, cuando el tumor es de origen hereditario, tiende a ser con más frecuencia múltiple y bilateral y se ve también en pacientes más jóvenes. ¿Ok? ¿Cuál es la alteración genética clásica que se ve en los carcinomas de tipo papilar, sea esporádico o sea hereditario? Sería la trisomía del cromosoma 7. ¿Ok?
En los casos esporádicos se pueden ver también, por ejemplo, trisomías de otros cromosomas, como cromosoma 16, cromosoma 17. Pero la trisomía del cromosoma 7, les repito, es la alteración cromosómica clásica. Bueno, macroscópicamente los tumores pueden ser sólidos o quísticos y localizados, como ustedes notan acá, bien a nivel de la corteza del riñón, ¿ok? Inclusive protruyendo hacia la superficie o hacia la grasa perirrenal, ¿ok? En este caso son múltiples, como ustedes pueden notar. Bueno, microscópicamente existen dos variantes de carcinoma papilar, que se conocen como tipo 1, que es el que está a la izquierda, tipo 2, que es el que está a la derecha. En ambos casos vamos a ver formación de papilas, pero en el tipo 1, las papilas tienen en su centro estas células que estoy mostrando acá, que son, como ustedes ya conocen, macrófagos espumosos, ¿ok? Y las células que revisten estas papilas van a tener un grado nucleolar máximo grado 2, lo cual indica que el carcinoma papilar tipo 1 se relaciona con mejor pronóstico. Esta es la misma histología que esperamos ver para los adenomas papilares, solamente que, como dijimos, ellos son más pequeños. Por otro lado, el tipo 2 suele, digamos, tener núcleos con mayor grado. Vean en las células los nucleolos bien grandes acá en la imagen, lo cual me indica que esto ya es un grado nucleolar 3. Y característicamente en las papilas no muestran macrófagos espumosos, ¿ok? Este tipo 2 de carcinoma papilar se relaciona con peor pronóstico, como les dije, por su mayor grado nuclear, ¿ok? Se acabó mi café. Bueno, el carcinoma cromófobo ya es otro tipo de carcinoma a células renales, ¿sí? Apenas 5% del total dentro de este grupo. Se cree que se origina a partir de las células intercalares en los conductos colectores. En este sentido, tiene un origen común con los oncocitomas que son benignos, ¿ok? Por eso es que pueden tener ciertas características histológicas que pueden confundir muchas veces. Pero vamos a ver de manera clásica cómo tenemos que hacer la diferencia. De todos los carcinomas a células renales, este es el que tiene mejor pronóstico, ya que con poca frecuencia da metástasis, ¿ok? No hay acá ninguna mutación demasiado particular, como en los dos casos anteriores, ¿sí? Sino que más bien vamos a ver pérdidas de cromosomas y monosomías a nivel de cromosoma 1, 2, 6, 10, etc. Ninguna de ellas es particular o exactamente específica de carcinoma cromófobo. Gracias, Juliano. Voy a dejar de grabar. Bien. Inclusive el carcinoma cromófobo y el oncocitoma tienen hasta aspecto macroscópico parecido, ya que en ambos casos podemos tener un tumor de color marrón bien delimitado, hasta con la cicatriz blanquecina en el centro, como ustedes pueden ver acá. El hecho que este tumor sea bien delimitado puede que haga difícil el diagnóstico de un tumor maligno. Bueno, vemos acá nuevamente un carcinoma tipo cromófobo, en este caso con otro tumor renal, que es amarillento y quístico. Esto me imagino que es un carcinoma a células claras, ¿ok? Aunque una imagen más bien con una curiosidad
ya que el riñón tiene dos tumores diferentes. Bueno, si ustedes se fijan, por ejemplo, la imagen del lado izquierdo, esto es prácticamente imposible de diferenciar de un oncocitoma, ya que vemos células con citoplasma ampliamente eosinófilo dispuestas en nidos, como un oncocitoma. Pero a la derecha ya vemos algunos cambios interesantes, sobre todo el hecho de que hay mayor pleomorfismo nuclear. Vean cómo hay núcleos más pequeños, otros mucho más grandes y más hipercromáticos. Esto va más con un carcinoma plomófobo que con un oncocitoma. Pero, ¿qué es lo clásico acá? Si ustedes se fijan en este grupo de células neoplásicas dispuestas en nidos, notamos cómo varias de ellas tienen su núcleo rodeado por un halo claro, o sea, una zona que no se colorea alrededor del núcleo, ¿verdad? Y esto es, digamos, comparando con oncocitomas, característico de un carcinoma cromófobo, ¿ok? Si vemos entonces a los perinucleares, casi seguro que estamos frente a un carcinoma cromófobo y no frente a un oncocitoma. Los casos más complicados se pueden solucionar con inmunohistoquímica. Bueno, por último, dentro de los más frecuentes de este grupo, tenemos al carcinoma de los conductos colectores, llamado también carcinoma de los conductos de Bellin, ¿ok? Dije dentro de este grupo de los más frecuentes, refiriéndome como grupo en total, porque si hablo individualmente de este tumor, sería el menos frecuente de todos los que hay en este grupo. Fíjense ustedes, menos del 1% de todos los carcinomas de células renales, ¿ok? Se localizan en la médula porque justamente nacen de los conductos colectores que están ahí, de ahí justamente viene su nombre, y la arquitectura puede ser formando túbulos o bien túbulos y papilas, como vamos a ver después en imágenes. Una característica particular de este tumor, comparando con todos los anteriores que ya vimos, es que tiene un estroma muy fibroso, o en todo caso hablamos de una desmoplasia estromal. Les repito, esto acá no es característico en ninguno de los otros carcinomas a células renales que ya vimos hasta ahora. Es de mal pronóstico y se presenta en estados avanzados normalmente. Tiene crecimiento agresivo. Bueno, fíjense ustedes lo grande que es este tumor acá del lado izquierdo. Apenas en alguna pequeña parte que sería aquí, vemos algo de riñón que se puede reconocer. El resto es todo tumor básicamente, como ustedes fácilmente deben notar. Al igual que los otros carcinomas a células renales, estos también tienen mucha, digamos, facilidad para invadir la vena renal en el seno renal y hacer metástasis a partir de este punto, que es lo que muestra justamente esta imagen específicamente. Bueno, tienen un alto grado citológico, que significa que sus células se ven muy feas cuando uno mira a mayor aumento. ¿Ok? Vemos del lado derecho la arquitectura túbulo. Ay, perdón, se me fue un poco mi mouse. La arquitectura túbulo papilar, que es muy característica, aunque a veces forma solamente túbulos del tumor. Mirando de cerca, ¿qué es lo que marcan esas flechas verdes? Que las células neoplásicas se encuentran invadiendo dentro de un estroma fibroso o dentro de una desmoplasia estromal. ¿Ok? Eso, repito, no es característico de los otros tipos de carcinomas a células renales que ya vimos. Vean citológicamente hablando lo feas que son las células cuando uno mira de cerca, ¿verdad?
este alto grado citológico es lo que probablemente se relacione con el alto grado de agresividad que tienen estos tipos de tumores. Por suerte son bastante poco frecuentes. Yo he visto creo que 2 o 3 nomás en toda mi vida hasta ahora. Bueno, ¿cómo evolucionan? Como grupo, no me refiero solamente al último, sino como grupo en general, son normalmente agresivos en el sentido de que dan metástasis por vía sanguínea en forma temprana y frecuente, sobre todo y más que nada en pulmones y huesos, más que en cualquier otra parte. Pero también pueden verse en cerebro, inclusive en localizaciones muy, pero muy poco características. Como les dije ya, en la piel hemos tenido en cavidad oral, creo que hasta un caso de metástasis en glándula submaxilar, creo que tuvimos una vez, si mal no recuerdo. Bastante, bastante raro y bastante difícil de diagnosticar si no hay un antecedente realmente. ¿Ok? Bueno, este nombre de hipernefroma que le dan acá abajo era el nombre que anteriormente se le daba al carcinoma células claras, pero olvídense del mismo porque ya no se utiliza más. Es digamos, una denominación clásica nomás a estas alturas. Bueno, los carcinomas a células renales se pueden dividir en 4 estadios, ¿verdad? Estadio 1 son tumores renales que tienen igual o menos a 7 centímetros, pero están limitados al riñón, que significa que no invaden la grasa perirrenal, que no invaden el seno renal, que no invaden tampoco la pelvis renal ni el uréter. ¿Ok? La sobrevida acá es muy alta, como ustedes pueden ver, 95% a 5 años. Ya cuando el tumor se hace mayor a 7 centímetros, todavía estando limitado al riñón, hablamos de un estadio 2. En el estadio 2 les cuento que en la práctica se observa con bastante poco frecuencia, ¿ok? Porque que tengamos un tumor de más de 7 centímetros en riñón que no invada estructuras vecinas es realmente bastante raro, ¿ok? Hasta tal punto que se considera que si tenemos un carcinoma células renales de 10 centímetros, ¿verdad? O más, es prácticamente imposible que sea estadio 2. O sea, si yo no encuentro en un tumor de 10 centímetros invasión de seno renal o de grasa perirrenal inicialmente, entonces tengo que buscarla con mucho más, digamos, cuidado, ¿verdad? Estadio 3, ¿cuándo es? Cuando se invaden estructuras ya vecinas, que incluye, les repito, los ganglios, perdón, disculpen, que incluye la grasa perirrenal, el seno renal, la pelvis renal, el uréter. ¿Ok? Cuando hablamos de estadio 4, cuando el tumor invade directamente la suprarrenal o se extiende más allá de la fascia de Gerota, ¿ok? Que esa fascia que suele encontrarse cubriendo por fuera del riñón y la glándula suprarrenal, ¿ok? Cuando invade la vena renal, es todavía estadio 3, siempre y cuando la invasión de la vena sea por debajo del diafragma, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que el tumor puede extenderse, inclusive llegando hasta la vena cava inferior, por encima del diafragma. Cuando ocurre esto, ya es un estadio 4. Si invade la vena renal y la vena cava inferior por debajo del diafragma, se considera todavía estadio 3. ¿Ok? Le digo esas cosas porque no están en la diapositiva para que tomen nota. Bueno, sobre carcinoma urotelial de pelvis, vamos a mencionar solamente lo que tiene que ver con el propio riñón. ¿Por qué les digo esto? Porque es el mismo que se ve en vejiga, que vamos a estudiar en la siguiente clase con bastante detalle. Entonces, sobre la histología de este tumor, no vamos a hablar ahora mismo. Lo vamos a hacer, les repito, en la siguiente clase.
Pero cuando hablamos del riñón, estos tumores nacen del urotelio que se encuentra en la pelvis renal y corresponde a 5 a 10% de todos los tumores de riñón. Se diagnostican en estadios iniciales, ya que producen hematuria franca. Estos tumores tienen tendencia importante a ulcerarse con mucha frecuencia. Y cuando se ulceran, sangran, ¿verdad? Entonces los pacientes típicamente consultan por hematuria en estos casos, ¿ok? Pero el hecho que el paciente o que se pueda diagnosticar este tumor en estadios tempranos no significa que no se acompañen o que se acompañen de buen pronóstico, porque al estar localizados en la pelvis pueden producir obstrucción de las vías urinarias, ¿ok? Y por lo tanto asociarse a insuficiencia renal, inclusive, les repito, en estadios tempranos, ¿ok? Esto todo tiene que ver con riñón, por eso lo estoy mencionando ahora mismo. Les repito, la histología propia la vamos a ver después con vejiga, ¿ok? Bueno, a veces son múltiples, inclusive pueden afectar al mismo tiempo la pelvis renal, el uréter y la vejiga. De hecho, se considera lo siguiente: cuando hay un tumor urotelial en vejiga, en pelvis renal, perdón, esperamos que en el 50% de los casos y en forma concomitante tengamos también un tumor a nivel de la vejiga, ¿ok? Entonces, si yo por ahí con una ecografía detecto un tumor en pelvis renal, es bueno que también estudie la vejiga para saber si no tengo otro tumor también ahí, ¿ok? Hay una asociación muy fuerte en esos casos. Me hizo una pregunta acá. Sí puede ser, Agustín, que en la microscopía de la orina se observen células del tumor. Claro que sí, es muy probable que sí. Bueno, cuando hablamos de estos tumores en riñón, es frecuente que se asocien con el consumo de analgésicos. El pronóstico, ya dijimos, no es bueno. Así se detecta en forma temprana porque produce, dijimos, obstrucción de vías urinarias. Y la sobrevía para lesiones superficiales de bajo grado es apenas 50-70%. Fíjense que para un tumor superficial la sobrevía es relativamente baja, ¿ok? Y cuando es un tumor ya claramente infiltrante, sobre todo si al infiltrar ya compromete el parénquima renal, la sobrevía es apenas del 10%, baja muchísimo a 5 años. Bueno, en la imagen del lado izquierdo vemos un tumor bastante grande que incluye no solamente la pelvis renal, sino que se extiende ya directamente dentro del riñón, como se ve aquí. En este otro caso, la imagen del lado derecho muestra una pelvis renal abierta y el tumor con un crecimiento exofítico, que de hecho el crecimiento exofítico de estos tumores es, digamos, bastante característico. ¿Ok? La histología, les repito, es la misma que se ve en vejiga y no la vamos a explicar ahora mismo, sino en la siguiente parte de la clase. Bueno, y este es el último tumor que vamos a ver en la primera parte de la clase de hoy, que es el llamado tumor de Wilms o también nefroblastoma. ¿Ok? ¿Qué características tiene? Primero que nada, aparece característicamente en la infancia. Como ustedes pueden ver, es el tumor renal primario más frecuente en la infancia, es un tumor maligno, lamentablemente, ¿sí? Y constituye 85% de hecho de todos los tumores renales pediátricos. Se ve en 10 niños por cada millón de habitantes, casi siempre en menores de 15 años, pero su pico máximo es en pacientes ya en la infancia, entre 2 y 5 años de edad. ¿Ok? Aunque la mayoría son unilaterales, en el 5 a 10% de los casos pueden ser bilaterales. Bueno, se caracteriza genéticamente por la mutación en el gen que se denomina WT1, ¿verdad? Que es un gen supresor tumoral. Este gen WT1 se llama así justamente por
tumor de Wilms, ¿ok? Se descubrió aquí, en este tumor, esa anormalidad genética primero, por eso su nombre, pero por ejemplo, algunos tumores como tumores de ovario, el llamado carcinoma seroso de ovario, tiene también esta misma mutación, ¿ok? Pero se mantiene siempre el nombre de gen de tumor de Wilms porque aquí se descubrió primero. Se ve, normalmente la macroscopía no tiene ninguna particularidad, solo que suele ser una masa de tamaño muy importante al momento del diagnóstico y que se asocia con cantidades importantes de hemorragia, necrosis, inclusive también algunos cambios quísticos frecuentes. Vemos acá nuevamente una gran masa tumoral, solamente acá abajo podemos diferenciar el riñón y vean cómo el tumor en sí tiene aspecto muy heterogéneo, ¿ok? Con áreas de hemorragia, como vemos acá, las zonas más oscuras, ¿sí? Y estas áreas más amarillentas corresponden a tejido necrótico probablemente. Acá en este caso tiene más bien un aspecto multinodular, no es tan frecuente este patrón de crecimiento, pero se puede observar en algunos casos. Noten cómo a veces puede tener degeneración quística el tumor y estas áreas amarillentas nuevamente, les repito, seguramente corresponden a tejido necrótico. ¿Qué vemos en la microscopía? Una combinación de tres patrones, llamados patrón blastemal, que es un patrón de células inmaduras, patrón estromal, compuesto por tejido mesenquimático, y un patrón epitelial finalmente. ¿Ok? Vamos a ver cada uno de esos patrones después mirando al microscopio. En un 5% de los casos, los tumores de Wilms pueden tener áreas de anaplasia. ¿Ok? Y es importante caracterizar esto porque la anaplasia se asocia a una resistencia importante a tratamiento quimioterápico. ¿Ok? Anteriormente se consideraba que la anaplasia presente, aunque sea en forma muy focal, ya era importante para considerarla como un tumor resistente a quimioterapia. En la actualidad no, o que en la actualidad se considera que la anaplasia debe de encontrarse de manera importante en el tumor para que tenga incidencia en el tratamiento posterior. Les repito, si encontramos focalmente anaplasia en un tumor, no pasa nada. Cuando se ve en forma importante en un tumor, sí se relaciona con resistencia a tratamiento quimioterápico. ¿Ok? Además, cuando se presenta anaplasia en un tumor de Wilms, esperamos que se asocie a mutaciones en la proteína 53 o en el gen que produce la proteína 53. Esta imagen es muy útil porque permite en una sola foto ver los tres componentes clásicos del tumor de Wilms. El componente epitelial está señalado con flechas verdes. Vean cómo tiene aspecto tubular. El componente estromal está representado por la flecha celeste, ahí abajo como ustedes pueden ver en esta zona, ¿sí? Y el componente blastematoso corresponde a un grupo de células bien oscuras con núcleos hipercromáticos y escasa cantidad de citoplasma. Usualmente se encuentran ellas formando grupos. Y esto sería justamente áreas de anaplasia. Noten cómo las células muestran una total falta de diferenciación celular con numerosas mitosis, inclusive atípicas, como vemos por ejemplo acá mayor aumento, claramente una mitosis de tipo tetrapolar, ¿verdad? No hay que, digamos que, confundir esto con áreas donde hay componente blastematoso, porque el componente blastematoso muestra mucho más monotonía. Acá hay mucho pleomorfismo.
Vemos acá áreas extensas de nidos con componente blastematoso. Vean cómo a veces en el centro de esos nidos se pueden ver áreas de necrosis. Vemos acá nuevamente los tres componentes clásicos. A la izquierda, un componente epitelial. En la imagen de la derecha, arriba, un componente mesenquimático. Y abajo, esta zona con células oscuras y poco citoplasma, sería justamente el componente blastematoso. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico? El primero y sobre todo, y más que nada cuando hay anaplasia, sobre todo cuando dijimos es importante, porque se asocia a mutación del gen P53 y porque se asocia también a resistencia a tratamiento quimioterápico. ¿Ok? Estadio alto, sobre todo a partir del estadio 3, que es cuando el tumor se encuentra fuera de el riñón, invadiendo grasa perirrenal, seno renal, pelvis renal, se asocia a un pronóstico bastante peor. ¿Ok? Una cosa a tener en cuenta es la siguiente. Cuando yo diagnostico un tumor de Wilms, no es suficiente con que mencione la presencia de los tres componentes clásicos, sino que además debo mencionar en qué porcentaje relativo está cada uno de los tres componentes. ¿Por qué? Porque se ha visto que cuando el componente blastematoso es el predominante, se asocia también a un comportamiento más agresivo. Ven ustedes cómo la mayoría de pacientes que tienen componente blastematoso predominante se encuentran ya en estadio 3 o estadio 4. ¿Ok? La edad mayor de 2 años es mal pronóstico, pero solamente porque en estos casos se considera que el tumor se descubrió tarde. ¿Ok? De hecho, se cree que los pacientes con tumor de Wilms ya nacen con tumor de Wilms. Solamente que como es pequeño el nacimiento, no se reconoce y recién se reconoce cuando comienza a dar síntomas. En este caso, si un paciente que ya nació con el tumor y se descubre después de los 2 años de vida, esperamos que sea un tumor bastante grande. De hecho, es la madre la que se da cuenta de eso. O sea, la madre ve un crecimiento abdominal irregular en su hijo y se va a consulta por eso y es ahí cuando se, digamos, descubre la presencia del tumor. ¿Ok? De hecho, la presencia de una gran masa tumoral es asociado a estadios más altos, 3 o 4, también es un signo de mal pronóstico. ¿Ok? Bueno, esto es todo por parte de la primera parte de la clase. ¿Hay alguna consulta que quieran hacer, compañeros? Ninguna. Muy interesante, me alegro mucho que les haya gustado. Estadio 3 y 4, compañeros, cuando el tumor o se encuentra ya invadiendo estructuras perirrenales, como el seno renal, la grasa perirrenal o directamente la pelvis renal o las venas renales por debajo del diafragma. Cuando el tumor ya invade la suprarrenal, invade más allá la fascia hierota o invade la vena cava por encima del diafragma, ya decimos directamente que es un estadio 4. ¿Otra consulta, gente? Como ya les dije a Agustina, la semana que viene no hay entrega todavía. ¿Ok? No se preocupen por eso. ¿Otra consulta?
hallazgo en la grasa perirenal de células renales anormales es directamente maligno. Eh, Obviamente que es maligno, pero se asocia a estadio 3, ya eso, Agustín. No es que, puede ser maligno y estar dentro del riñón también. No tiene nada que ver eso, ¿verdad? Pero si sale fuera del riñón, obviamente es maligno. O sea, si invade la grasa perirenal, es maligno de todas maneras. Pero puede ser un tumor maligno que esté dentro del riñón también, sin invadir estructuras vecinas ni nada. ¿Consultas más? ¿En qué dato específico, Agustín? Siempre, compañero, que veamos que un tumor renal se extiende fuera del riñón e invade la grasa perirenal, tenemos que mencionar sí o sí, porque se relaciona con un estadio más alto, ¿ok? Siempre hay que mencionar que veamos eso. Si vemos eso, tenemos que mencionar sí o sí. ¿Más consulta, gente? Bueno, si no tienen ninguna consulta más, entonces descansen 20 minutos y estamos de vuelta en un rato más, ¿ok?